At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Andrés Carlos, el reformador español en la sombra. En una España del siglo XVI, donde la Inquisición vigilaba celosamente cualquier desviación de la ortodoxia católica, un hombre se atrevió a soñar con una reforma espiritual. Su nombre era Andrés Carlos, y aunque su historia ha sido en gran parte olvidada por los libros de historia, su vida y obra representan un capítulo fascinante y poco conocido de la Reforma protestante en la península ibérica. Orígenes y primeros años. Los detalles sobre los primeros años de Andrés Carlos son escasos, y en ocasiones, contradictorios. Se cree que nació alrededor de 1520 en una pequeña ciudad de Castilla, aunque el lugar exacto de su nacimiento sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Hijo de una familia de comerciantes de clase media, el joven Andrés creció en un ambiente de relativa prosperidad y piedad católica tradicional. Desde temprana edad, Andrés mostró una aguda inteligencia y una curiosidad insaciable por las cuestiones espirituales. Sus padres, reconociendo su potencial, lo enviaron a estudiar a la Universidad de Alcalá de Henares, uno de los centros intelectuales más importantes de la España del Renacimiento. Educación y despertar espiritual. En Alcalá, Andrés se sumergió en el estudio de las artes liberales, la teología y las lenguas clásicas. La universidad era conocida por su enfoque humanista y su énfasis en el estudio directo de las escrituras, un ambiente que sin duda influyó en la formación intelectual y espiritual del joven estudiante. Fue durante sus años universitarios cuando Andrés tuvo su primer contacto con las ideas reformistas que estaban sacudiendo el norte de Europa. Aunque la censura era estricta, algunas obras de Lutero y otros reformadores circulaban clandestinamente entre los círculos académicos. La lectura de estos textos prohibidos provocó en Andrés una profunda crisis espiritual. El viaje interior y la conversión. Alrededor de 1545, Andrés experimentó lo que él más tarde describiría como una iluminación divina. En sus escritos posteriores, narraría cómo, tras meses de angustia y búsqueda espiritual, llegó a la convicción de que la salvación se alcanzaba solo por la fe en Cristo, y no por las obras o los rituales de la Iglesia. Esta experiencia marcó un antes y un después en la vida de Andrés. A partir de ese momento, comenzó a cuestionar muchas de las prácticas y doctrinas de la Iglesia católica, aunque inicialmente mantuvo sus dudas en secreto por temor a las represalias. Primeros pasos en la Reforma. Tras completar sus estudios, Andrés regresó a su ciudad natal y comenzó a ejercer como maestro. Sin embargo, su nueva comprensión del Evangelio pronto empezó a manifestarse en sus enseñanzas. Aunque era cuidadoso en su lenguaje, sus alumnos y algunos miembros de la comunidad notaron un cambio en su enfoque espiritual. Poco a poco, Andrés comenzó a formar un pequeño círculo de personas que compartían su interés por una reforma espiritual. Se reunían en secreto para estudiar las Escrituras y discutir las nuevas ideas teológicas que llegaban desde Alemania y Suiza. La red clandestina. A medida que las ideas reformistas de Andrés se extendían, comenzó a establecer contactos con otros simpatizantes de la Reforma en diferentes partes de España. Utilizando un elaborado sistema de códigos y mensajeros de confianza, Andrés logró crear una red clandestina de creyentes protestantes. Esta red no solo sirvió para difundir ideas reformistas, sino también para contrabandear literatura prohibida. Andrés, aprovechando sus conocimientos de latín y griego, comenzó a traducir obras de Lutero, Calvino y otros reformadores al español, que luego se distribuían en secreto. El descubrimiento y la huida. Sin embargo, la actividad de Andrés no pasó desapercibida para siempre. En 1558, la Inquisición intensificó su persecución de los luteranos en España. Varios miembros de la red de Andrés fueron arrestados y, bajo tortura, revelaron información sobre sus actividades. Advertido por un amigo del inminente peligro, Andrés se vio obligado a huir precipitadamente. Con solo lo puesto y algunos manuscritos preciosos, emprendió un peligroso viaje hacia el norte, con la esperanza de llegar a territorios protestantes. El exilio y la obra reformadora. Tras un viaje lleno de peligros y contratiempos, Andrés logró llegar a Ginebra en 1559. Allí, encontró refugio entre la comunidad de exiliados españoles que se había formado alrededor de figuras como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. En Ginebra, Andrés pudo por fin dedicarse abiertamente a la causa de la Reforma. Colaboró en la traducción de la Biblia al español,
un proyecto que culminaría con la publicación de la Biblia del Oso en 1569. También escribió varios tratados teológicos y devocionales, destinados a fortalecer la fe de los protestantes españoles que permanecían en la clandestinidad. La obra literaria. Entre las obras más importantes de Andrés Carlos se encuentra El espejo del alma cristiana, un tratado devocional que combinaba elementos de la teología reformada con la rica tradición mística española. Esta obra, que circuló de manera clandestina en España, tuvo un impacto significativo en la espiritualidad de muchos cristianos secretos. Otra obra importante fue su Catecismo Reformado para los Españoles, un intento de presentar las doctrinas protestantes de una manera accesible y culturalmente relevante para el público hispano. Este catecismo se convirtió en una herramienta fundamental para la instrucción de los nuevos conversos y para la formación de comunidades protestantes clandestinas en España y sus colonias. Los últimos años y el legado. Los últimos años de la vida de Andrés Carlos están envueltos en cierto misterio. Algunos registros sugieren que pudo haber regresado brevemente a España en la década de 1570, arriesgando su vida para fortalecer a las comunidades protestantes que aún sobrevivían en la clandestinidad. Otros afirman que permaneció en Ginebra hasta su muerte, ocurrida alrededor de 1580. Lo que es indudable es el impacto duradero de su obra. Aunque la Reforma protestante no logró establecerse de manera abierta en España debido a la férrea oposición de la Inquisición, las ideas y escritos de Andrés Carlos continuaron circulando en secreto durante generaciones. El legado de Andrés Carlos es complejo y multifacético. Por un lado, representa un capítulo poco conocido pero fascinante de la historia de la Reforma, demostrando que las ideas protestantes encontraron eco incluso en el corazón de la España católica. Su vida y obra son un testimonio de la fuerza de las convicciones religiosas y del poder de las ideas para desafiar las estructuras establecidas. Por otro lado, la historia de Andrés Carlos también ilustra los límites y los costos de la disidencia religiosa en la Europa del siglo XVI. Su exilio forzado y la necesidad de operar en la clandestinidad reflejan la realidad de muchos reformadores en países donde la Reforma no logró establecerse como movimiento dominante. En términos más amplios, la obra de Andrés Carlos contribuyó significativamente al desarrollo de una literatura protestante en español. Sus traducciones y escritos originales ayudaron a sentar las bases de una tradición teológica y devocional protestante en el mundo hispanohablante, una tradición que florecería siglos más tarde en América Latina y entre las comunidades hispanas de todo el mundo. Además, el énfasis de Andrés en la lectura directa de las Escrituras y en una espiritualidad personal e interiorizada resonó con corrientes ya presentes en la tradición mística española. En cierto sentido, su obra puede verse como un puente entre la rica herencia espiritual católica de España y las nuevas ideas de la Reforma protestante. La historia de Andrés Carlos también nos recuerda la diversidad y complejidad del movimiento de la Reforma. Mientras que figuras como Lutero y Calvino operaban en contextos donde sus ideas podían difundirse más libremente, reformadores como Andrés trabajaban en las sombras, adaptando y contextualizando las ideas protestantes para un público que vivía bajo la constante amenaza de la persecución. En última instancia, la vida de Andrés Carlos es un testimonio de la persistencia de la búsqueda espiritual y la fuerza de las convicciones personales frente a la adversidad. Es la historia de un hombre que se atrevió a cuestionar las estructuras religiosas establecidas y a buscar una forma más auténtica y personal de fe, aun a costa de su seguridad y comodidad. Aunque su nombre puede no ser tan conocido como el de otros reformadores, Andrés Carlos ocupa un lugar importante en la historia de la Reforma española y en el desarrollo del protestantismo de habla hispana. Su vida nos recuerda que la Reforma fue un movimiento verdaderamente europeo, que encontró expresión incluso en los rincones más inesperados del continente. Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.